Voy a compartir un poco las posiciones que estamos viendo en clases. Estamos viendo el tema del desarrollo. Cuando tenemos ventaja de desarrollo, hay que actuar con energía. Si nosotros titubeamos y no jugamos con el vigor suficiente, entonces nuestro rival va a tener tiempo para desarrollar sus piezas y consolidar su posición. En este ejemplo, juegan las blancas y ya tienen señales de que hay ventaja. Las señales son aquellos temas que son clave para encontrar una combinación. Por ejemplo, cuando el rey está muy expuesto, cuando hay una mala estructura de peones del rival, o en este caso, vemos que las piezas negras están retrasadas en el desarrollo. Quiere decir que nosotros debemos encontrar una variante forzada para hacer valer nuestra ventaja. Si no encontramos alguna variante forzada, nuestra posición ventajosa se puede ir esfumando y en este caso las negras podrían ir sacando sus piezas. Las blancas aquí vieron que hay señales de que están mejor y hay que encontrar una combinación. Continuaron en la partida con alfil por E5. Las negras capturaron. Vino torre por E5. Y aquí hay algunas variantes, pero en todas ellas las negras pierden debido a que tienen menor actividad de piezas. Por ejemplo, si se juega caballo E7, con la jugada caballo F5, se amenaza caballo D6 y caballo por F7, haciendo un doble. También si se cambian damas, dama por D1, torre por D1. Y aquí no se puede detener la jugada caballo C7 o caballo D6. En caso de caballo A6 deteniendo la entrada del caballo en C7, se puede jugar caballo en D6 y después atacar el punto F7. Si se juega alfil E7, como pasó en la partida, vamos a ver antes de alfil E7 alguna otra variante, por ejemplo rey D8 con dama F3. Las blancas tienen una posición ganadora. Después seguiría torre D1 y la dama y el rey se encuentran en la misma columna. Ahora sí vamos con la línea de la partida, que es alfil E7 y con la jugada torre D5 ya se ven en problemas las negras porque no pueden capturar a esa torre por caballo C7 ganando material. Jugaron dama C8 y caballo F5. Cualquier caballo puede ir a D6, ya sea el de F o el de B, y hacer un doblete. Las negras se retiraron con el rey, vino caballo por E7, rey por E7 y con torre 5. Ya las negras pueden abandonar porque después de rey F8, en caso de rey F6, se puede jugar dama F3 y si rey por E5, viene torre E1 dando jaque mate. La opción de rey F8 sería castigada con dama D6, caballo E7, dama por E7, rey G8 y la partida termina con el mate del pasillo. Entonces los puntos para recordar es que el desarrollo es fundamental y también hay que tener mucho cuidado a veces con los peones envenenados que vamos a ver más adelante. En esta partida vamos a ver a Morphy con las piezas negras. Vamos a ver cómo logra activar sus piezas, desarrollarlas,
mucho más rápido que el jugador que lleva las piezas blancas. La partida comenzó con una apertura escocesa. La apertura española es con alfil B5 y la apertura escocesa es con D4. Después de que capturan las negras, si las blancas capturan, sería una apertura escocesa normal. Esta es una de las líneas principales. En la partida no capturaron directamente, sino jugaron alfil C4 y se convierte en el gambito escocés. Después de alfil C5, las blancas jugaron caballo G5. Esta jugada de caballo G5 es la primera jugada dudosa que hacen las blancas, porque hay un principio en apertura que dice que hay que tratar de no mover dos veces una misma pieza en apertura. Por ejemplo, aquí las blancas se pudieron enrocar o intentar sacar a su alfil o a su caballo. Con caballo G5, las negras jugaron caballo H6 defendiendo el punto F7 y las blancas tenían un plan que es atacar el punto F7 y después de los cambios hacen un doble con dama para recuperar material y capturan al alfil en C5. Hay algo que no valoraron las blancas, que es que las negras están mejor desarrolladas. Por ejemplo, en esta posición, después de la jugada de las negras, ya tienen activas las negras a sus piezas. Por ejemplo, ya el alfil puede salir, ya la dama puede participar en el ataque y las blancas tienen que perder otro tiempo con la dama blanca. Después de dama B5, torre E8, y es aquí donde se equivocan nuevamente las blancas. Aquí la mejor jugada que tienen es enrocarse y dejar ese peón en E4 para recuperar algunos tiempos en desarrollo. Dieron un jaque extra que ayuda a las negras a generar un ataque sobre el punto E4. Jugaron F3 protegiendo al peón de E4, pero la mejor jugada siempre es enroque, liberándonos de los problemas. Después de F3, caballo A5, dama D3, D por E4, F por E4 y vemos como las negras atacan rápidamente al rey blanco. Caballo D2, torre 3, dama B5, C6 y ahora entra el alfil. Después de dama D1 vino torre F8, caballo F3 y después de rey E8 las blancas terminaron abandonando porque no hay forma de defender al caballo en F3. Esta es una posición donde las negras están un poquito mejor desarrolladas, sin embargo tienen atacadas a dos piezas, al alfil que se encuentra en G4 y al caballo que se encuentra en E4. De momento las blancas no pueden capturar al caballo porque se perdería a la dama. Las negras jugaron D3 y las blancas aceptaron al alfil. Y es aquí donde las negras se desarrollan y atacan al mismo tiempo al rey blanco. Después de alfil C5, rey H1, las blancas esperaban la jugada
caballo F2 para que después de torre por F2 viniera alfil por F2 y las blancas no tuvieran tantos problemas. Sin embargo, aquí viene la jugada fuerte, que es caballo G3. Solamente las blancas tienen una jugada, que es aceptar el sacrificio, y después de dama G5 se amenaza dama H6 dando jaque mate. Las blancas jugaron torre F5, es una jugada única para evitar el mate directo, y las negras aquí abren la posición con H5. Ahora se amenaza H por G4 dando jaque mate. Después de jugadas, por ejemplo, de torre por G5, las negras ganarían con H por G4, ya que tienen que entregar la torre y recibirían jaque mate. Después de H5, las blancas jugaron G por H5. Las negras no pueden tomar con torre porque vendría dama por H5 y tendrían problemas, pero sí pueden jugar dama por torre, y ahora sí se amenaza torre por H5 para dar mate con dama. Las blancas jugaron G4 y viene el remate con torre por H5. Después de G por H5 viene la jugada dama E4, y aquí la dama blanca está sobrecargada porque tiene que proteger la primera línea y al mismo tiempo proteger la columna H. Después de dama F3 viene dama H4, dama H3, dama E1, rey H2 y viene alfil G1, llegando a una posición típica de mate. Este es un ejemplo clásico de Morphy, donde igualmente se desarrolla al máximo con negras. Se juega un contragambito, caballo C3, y vamos a ver cómo las negras se desarrollan sin ningún problema. Ya sacaron al caballo, sacan ahora al alfil, viene alfil de 2, y una de las reglas dice que hay que desarrollarnos, pero también debemos evitar que el rival se desarrolle. Hay que hacerle jugadas incómodas para que no se desarrolle tan fácil. Por eso Morphy aquí jugó E3, haciendo que el alfil nuevamente se vuelva a mover. Después se enrocó, las blancas jugaron alfil de 2, alfil por C3, B por C3 y torre E8. Alfil E2 y alfil G4. Vemos como las piezas de Morphy van saliendo rápidamente. Se jugó C4 y aquí viene C6. Actualmente yo creo que varios jugadores no harían esta jugada que se jugó en la partida, porque esta jugada ayuda a sacar al caballo. Las blancas jugaron rey F1 y es aquí donde Morphy aprovecha y encuentra ya una jugada ganadora, que es torre por D2. Después de caballo por E2 viene caballo D4. Aprovechando la clavada sobre ese caballo, se tiene que ir la dama para que no venga un doble, y recupera material con ventaja. El rey queda inseguro y las piezas de Morphy actúan sobre el rey blanco. Con caballo F3, G por F3, dama D4. No tardó en llegar el mate. Y con caballo F5, rey G5, dama H5, Morphy dio jaque mate. Nuestro último ejemplo es una partida entre Veselin Topalov contra
Ivanchuk. Ivanchuk se aprovecha de que el rey blanco no se encuentra enrocado y comienza con E4 para abrir líneas. Cualquier otra jugada que no sea E4 ayudaría a las blancas, ya que si hacen alguna jugada tranquila las negras, simplemente las blancas van a jugar enroque corto. Con E4 se amenaza a la dama, entonces las blancas no se pueden enrocar de momento, tienen que resolver el problema en E4 y capturan al peón. Ahora las negras juegan caballo por E4, nuevamente las blancas no se pueden enrocar porque deben capturar a ese caballo para no perder material. Alfil por E4 y ahora con torre a D8, Ivanchuk amenaza a la dama blanca. Dama C2 y caballo D4. Las blancas jugaron dama B2 y aparentemente se ve que las negras ya no pueden seguir creando amenazas. Ivanchuk encuentra esta jugada que es caballo por E2. No se puede capturar con dama debido a que después de dama por C3 se perdería la torre en A1. Se tiene que capturar con rey para no perder material y viene la torre Fe8. Se amenaza ahorita un ataque sobre el alfil de E4 y las blancas intentan cambiar damas. Cuando estamos atacando no hay que cambiar damas. Con jugadas por ejemplo como torre E1 para defender al alfil, quitar al rey y defender al alfil que se encuentra en E4, podría venir dama H5, rey F1 y alfil H3. Las piezas de las negras son muy activas y no dejarían en paz a las piezas blancas. Con torre por E4 ya se ganaría material, ya que las blancas no pueden capturar porque existe el mate del pasillo. Con dama B4, las negras no quieren cambio de dama. Se jugó F3, F5 atacando al alfil. Si el alfil se retira, existe jaque a la descubierta. Jugaron G4 las blancas todavía. Dama H3, G por F5, alfil por F5. Dama C4 dando algunos jaques. Pero después de torre por E4, las blancas tuvieron que abandonar. Después de jugadas como F por E4, la dama y el alfil pueden entrar atacando a ese rey. Hasta aquí nuestros ejemplos sobre el desarrollo y nos vemos en el siguiente tema.